Buenas tardes. La verdad es que es un placer verles hoy a todos ustedes porque en nuestro ciclo de las razones de Europa, como saben, ha estado durante toda la pandemia, se ha ido haciendo... Pues está puesta. Sí que está puesto, sí. Vale, pues me lo acerco más. Lo que estaba diciendo que es un placer verles a todos ustedes aquí de nuevo en el aula magna de la Universidad de Valencia, porque durante los efectos de la COVID, de la pandemia, toda la programación que teníamos dentro del ciclo de las razones de Europa se ha pasado a online, y saben que el último año, ¿no?, prácticamente los últimos 2 cuatrimestres se hicieron todas las conferencias online, y hoy empezamos de nuevo el ciclo a hacerlo presencial, y esperamos que poco a poco pues vayamos recuperando el ritmo y la normalidad en las actividades del ciclo de las razones de Europa que organizamos desde el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Valencia, y también con la colaboración de la Unión Europea a través del Centro de Referencia Jean Monnet, financiado por la Unión Europea. Y justamente hoy tenemos que hablar de un tema que se encuentra en el terreno económico, en el corazón de Europa, en el corazón de la euroárea, y es el de la política monetaria del Banco Central Europeo. Como saben todos ustedes, cuando nació el euro, cuando nació la Unión Monetaria en Europa, tuvimos que crear una nueva institución, una institución ex novo, que es el Banco Central Europeo, que es el que se encarga de gestionar la política monetaria, y prácticamente esta es la única institución que podríamos decir que tiene una naturaleza federal o cuasi federal en la misma. El resto de instituciones son más un batiburrillo, son más una mezcla de diferentes formas de organización, pero el Banco Central sí que es una institución federal porque se basa en 2 principios que yo creo que aparecen marcados a fuego en sus estatutos, que uno es la independencia respecto del poder político y otro es en cuanto a sus objetivos, que en principio el objetivo casi único del Banco Central, aunque supongo que a lo mejor sobre eso también se va a discutir esta tarde, pues era la estabilidad de precios, o es la estabilidad de precios, pero una vez que se asegura la estabilidad de precios, el Banco Central puede intentar que la Unión Europea alcance el resto de objetivos que tiene como tal, como institución. Y por lo tanto sería algo más amplio. Pero bueno, por ahí no quiero meterme. Lo que quiero decir es que el Banco Central Europeo es, por tanto, una institución económica extremadamente poderosa. Puede que sea la más poderosa a nivel mundial, justamente por su naturaleza, al ser tan independiente. No hay ningún otro banco central que sea tan independiente estatutariamente como lo es el Banco Central Europeo, ni que tenga quizá un mandato tan claramente definido como es el propio banco. Y la verdad es que el Banco Central, desde su nacimiento, ha ido pasando por diferentes etapas a la hora de la aplicación de la política monetaria, y yo creo que, en general, cuando intentamos explicar la política monetaria del Banco Central, pues distinguimos antes y después de la gran recesión, pero incluso antes de la gran recesión el banco llevaba una política, digamos, la gestión de la política monetaria sería, no sé cómo decir, pues como más ortodoxa, ¿no?, o más normalizada, pero también podemos distinguir diferentes etapas desde su creación hasta la propia crisis, en las que el banco tuvo que ir creando ir ganando credibilidad, ir intentando tomar prestada la reputación que tenía del Banco Central Alemán, del Bundesbank, y fue gestionando la política monetaria, ya digo, en principio de forma bastante ortodoxa, bastante restrictiva, muy antiinflacionista, porque quería crear esa reputación de institución antiinflacionista y quería anclar las expectativas del público. Y esto, bueno, pues se le ha ido criticando. Es decir, tuvo una etapa inicial
de creación de reputación, donde era muy antiinflacionista, luego bajó el tipo de interés durante unos años y luego, antes ya de la crisis, pues empezó a subir tipos de interés porque veía que podía haber, eso se le ha criticado mucho y bueno, hay que entenderlo algo más porque empezaba a haber unas ciertas tensiones inflacionistas. Y luego quedó en una etapa un poco de impasse con la crisis hasta que empezó a bajar primero los tipos de interés, que es la forma más normal que tiene el Banco Central para intentar regular la liquidez en los mercados e intentar también pues, gestionar la demanda a corto plazo, pero luego junto a eso pues, se ha ido utilizando todos los instrumentos que tenía en su mano, incluso los más digamos, ortodoxos o más normales, o luego pues ha ido pasando a una política más no convencional, ¿no? Más especial, donde ha ido también jugando con las expectativas del público, sobre todo cuando vio que esto funcionaba bien a partir de 2012, con las declaraciones que hizo el presidente Draghi, y ha sido también mucho más rápido en su actuación con la crisis del COVID en este momento, aunque tuvo algún momento de titubeo también al principio, pero rápidamente reaccionó. Y yo creo que verdaderamente en este momento es un tema apasionante, ¿no?, del que vamos a hablar, porque estamos sumidos un poco en la incertidumbre, ¿no?, la incertidumbre de la recuperación y qué es lo que va a ocurrir en los próximos meses y en los próximos años con la política monetaria en Europa, si va a tener un cierto margen de autonomía, si vamos a ir siguiendo más en un mundo globalizado a la Reserva Federal y a otros bancos centrales. Hoy se estaba empezando a anunciar también la posibilidad de que vaya a empezar el tapering la Reserva Federal en los próximos meses. Bueno, pues yo digo, son temas de rabiosa actualidad. Y para eso, esta tarde contamos con nosotros a un académico excepcionalmente bien preparado para hablarnos de esto. Tenemos con nosotros al profesor Santiago Carbó. Él es catedrático en la Universidad de Granada y es también director del área de estudios financieros en la Fundación de las Cajas de Ahorros, desde hace ya también muchos años, ¿no?, que está en la Fundación colaborando. Es director ejecutivo también en FUNCAS del Observatorio de Digitalización Financiera, un tema también de gran importancia de cara al futuro. Y ahí, a mí me gustaría decir que el profesor Carbó es un valenciano de pro, porque yo creo que él ejerce también de valenciano donde va. Él es nacido en Gandía, él se formó en la Universidad de Valencia, está aquí, por tanto, en su casa, está en su alma mater, pero él también amplió estudios posteriormente en la Universidad de Gales, en Bangor, donde para temas de estudios bancarios y financieros seguramente es uno de los centros principales de Europa, sin duda, y donde él ha sido también catedrático posteriormente. O sea, es decir, que él también ha estado allí ejerciendo la docencia. Y este enlace, digamos, este ancla que tiene con la Comunidad Valenciana, con Valencia, se encuentra también en el hecho de que él es profesor investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y siempre ha colaborado con él en los temas financieros. Como he dicho, ha sido catedrático en Bangor y catedrático en CUNEF, pero en el caso de la Comunidad Valenciana, como decía, es también consejero del Instituto Valenciano de Finanzas. Pues bien, el profesor Carbó tiene una dilatada carrera en el ámbito universitario, es autor de numerosos artículos, publicaciones del más alto nivel, tanto nacionales como internacionales, y también yo creo que él intenta cuidar mucho, de forma muy generosa, una faceta justamente de divulgación de la economía a la sociedad en general, y es un conferenciante, yo creo que pues muy reputado y muy llamado tanto a nivel nacional
como internacional, y también acude a muchos medios de comunicación. Él, de hecho, yo creo que muchos de ustedes lo habrán podido ver en diferentes televisiones, en La Sexta, en la Primera Cadena, en la cadena 24 horas, etcétera, también en otras cadenas privadas, en la cadena SER, en radio, también es colaborador asiduo. Y además de esta faceta como divulgador, ha actuado también como consultor en numerosas instituciones, tanto nacionales como internacionales. En el caso de las internacionales, me gustaría destacar que ha estado colaborando con la Autoridad Europea del Mercado de Valores, también ha colaborado con el Banco Central Europeo como consultor. Durante varios años estuvo también en el Banco de la Reserva Federal de Chicago y creo que actualmente está también colaborando con el Banco Mundial. Por lo tanto, ya ven que es una persona... bueno, y está actualmente, creo, si no me equivoco, en el Consejo Académico del Instituto Europeo de Banca, o estuvo hasta hace poco, y también ha estado en la Asociación Internacional de Finanzas y de Estudios Bancarios. No sé, creo que sería esa una traducción más o menos correcta, ¿no? Es el IBEFA, donde también, bueno, yo conozco que ha estado organizando congresos, etcétera. Recuerdo uno en Chicago, tal, o sea que, en fin, simplemente por rememorar algunas de las actividades del profesor Carbó. Por lo tanto, yo creo que para nosotros es un honor tenerle aquí y una ocasión para poder ampliar nuestros conocimientos sobre el Banco Central Europeo. Y no quiero decir nada más, simplemente reiterarle las gracias por estar hoy aquí con nosotros y le cedo la palabra para que nos vaya dando información, para que vayamos aprendiendo de él y para que, si quieren, a final de la sesión, pues podamos discutir sobre las preguntas que se les vayan ocurriendo a lo largo de la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilio. Bueno, buenas tardes a todos y todas por venir a lo que parece ser el reencuentro presencial, ¿no?, de este ciclo, ¿no?, de Razones de Europa. Lo primero que quiero hacer es agradecer a Cecilio Tamarí la invitación que le hicimos antes del verano. Hemos podido hacerlo finalmente presencialmente porque hoy tenía que estar en Valencia. Gracias por su disposición y flexibilidad. Conozco a Cecilio desde hace muchos años, aunque nos llevamos muy poquitos años, pero él me dio clase a mí en quinto. Y yo porque yo soy contemporáneo de su mujer, que también está aquí, ella es catedrática en la Jaume I. Y bueno, es decir, que ya hace muchos años que hemos coincidido. Para mí es un placer estar en Valencia, no hace falta decirlo. La verdad es que venía un poco intranquilo. El sábado se ganó bien al Villarreal, esperemos que no haya el Villarreal, porque a mí esto el Valencia me hace sufrir aún de vez en cuando, aunque con la pandemia he perdido un poco de interés por el fútbol y por determinadas cosas, ¿no? Hoy es un día además particularmente, yo creo que interesante para hablar de política monetaria, porque justamente antes de empezar he leído una noticia. Primero ya empieza a recogerlo los periódicos nacionales también, el primero el Financial Times, pues que hay una cierta tensión en los mercados de deuda pública del mundo. No entremos en pánico, pero bueno, me recuerda a lo que se vivió, ¿no?, hace 10 años con el tema de la deuda soberana, y en particular con la deuda italiana, que hoy ha alcanzado la prima de riesgo de 130 puntos básicos, que no se veían desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Este es el comienzo de algo más serio? Pues la verdad es que, aunque llevo muchos años viviendo fuera de Valencia, en el 2007, en agosto de 2007, esperemos que no sea indicativo, estaba en Gandía cuando empezó el ruido de aquellos dos fondos de inversión que no tenían tanta subprime hasta las cejas, y generaron un problema que tuvieron que reaccionar los bancos centrales, aunque no fue hasta un año después que se derrumbó Lehman Brothers y eso, pero empezó el inicio, y yo estaba aquí. Esperemos que hoy no sea el inicio de nada, porque cada vez porque ya he vuelto a Valencia, ¿no? Pero me ha dejado un poco inquieto, porque significa que el Banco Central no es todo poderoso como pensábamos, el Banco Central Europeo. Ni el de ningún país, es decir, desde luego los más emblemáticos son la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, lo ha apuntado muy bien Cecilio. Yo luego volveré a insistir un poco el tema del mandato distinto que tienen, las capacidades que tienen, pero luego también está el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón. Pero lo que está claro es que bien
porque la crisis anterior, la crisis financiera global, obligó a unas determinadas actuaciones que amplió el balance de los bancos centrales, es decir, les obligó a comprar bonos, títulos de deuda, bonos de deuda soberana, pero también en otros países, hipotecarios, etcétera. Y la pandemia, cuando pensábamos que a lo mejor podíamos volver a una senda normal, de eso nada, de repente en la pandemia pues se actuó con bastante celeridad por parte de los bancos centrales, también el europeo, aunque hubo una primera reunión el famoso 12 de marzo, creo que fue, que la presidenta titubeó, por eso tiene fama ese día de que titubeó si iban a hacer un proceso de expansivo de compra de bonos, pues para garantizar la liquidez en el sistema, que al final es para lo que se hace, ¿no? Es decir, que haya suficiente liquidez y no haya tensiones, que esta vez pues se reaccionó por parte de todos pues mucho más rápido, ¿no? Pero estamos en una situación extraordinaria, es decir, no olvidemos en la situación que estamos, en general en el mundo, pero en Europa más que nadie, es decir, se paga por ahorrar y casi se cobra por endeudarse. Bueno, esto luego los estados cobran. Entonces, esto es un mundo al revés. Claro, es decir, no estamos estimulando nada el ahorro, con tipos de interés negativos o ultra reducidos, y desde luego tipos de interés nominales. Los reales, una vez descontada la inflación, por supuesto negativos. Sobre eso hablaremos también, sobre la inflación, ¿no? Entonces, claro, estamos en una situación extraordinaria. A mí muchas veces me preguntan, bueno, ¿y en qué inviertes? ¿En qué invertir? Pues claro, uno dirá, bueno, la deuda pública tiene poco riesgo. Las acciones, bueno, si tienes un poco apetito por el riesgo, hay acciones interesantes, ¿eh? Pero lo que está claro es que las nuevas generaciones han decidido, vamos a ver, los bonos no ofrecen ningún tipo de interés. No creemos ya probablemente la sostenibilidad de la deuda pública. A lo mejor no se lo plantean como tal las generaciones jóvenes, pero sí que ven que algo no funciona ahí, eso se percibe. Yo cuando todo el mundo habla, ¿por qué están los jóvenes invirtiendo en Bitcoin o están invirtiendo en cripto? Por supuesto, tiene muchísimos riesgos, yo no voy a decir que no, porque aparte realmente tiene riesgos, ¿eh? Pero claro, ¿qué alternativa hay? Es decir, ¿qué alternativa, podríamos decir, solvente, que te garantice que los estados en algún momento no van a tener un problema de sostenibilidad? No estoy justificando, es decir, tampoco es nada malo ni delictivo invertir en Bitcoin ni nada por el estilo, pero tiene toda la lógica. Estos activos convencionales que teníamos realmente no tienen ningún atractivo prácticamente como modelo de inversión. Probablemente el Bitcoin no sea la moneda del futuro, pero probablemente algún activo digital o alguna divisa digital en el futuro sí que puede ser interesante. Los bancos centrales están intentando reaccionar ante eso, pero ya veremos si no es tarde, porque ahora ya Bitcoin, Ethereum y el resto de criptomonedas han atraído la atención no solamente de muchos inversores grandes y minoristas, jóvenes o no jóvenes, sino ya de grandes inversores internacionales, de bancos de inversión que lo ofrecen a sus clientes. Entonces, digo, porque están ocurriendo demasiadas cosas y quizá los bancos centrales que se pensaban todopoderosos, no sé, si al final realmente el agua puede que se le escape parte o buena parte entre los dedos. Sobre eso volveré luego. Están aconteciendo muchísimas cosas. Bueno, en todo caso, el contexto en el que estamos ahora es un contexto de recuperación, lógicamente después de la grave crisis sanitaria que hemos tenido, el batacazo, y ahora pues vamos a ver la rapidez de esa recuperación, vamos a ver este compañero de viaje inesperado. Bueno, no debería haber sido tan inesperado, ¿no? Yo creo que Cecilio lo puede compartir. Si una maquinaria se para de producción y de demanda, porque era la producción de manufacturas y de cualquier cosa, y nosotros también como demanda, porque no podíamos salir al bar, no podíamos salir a tomar algo, no podíamos viajar. Entonces se ha puesto de repente la doble maquinaria, que es verdad que está muy relacionada, la producción por un lado y la demanda por otro. Pues cómo no iba a faltar energía inicialmente, cómo no iba a faltar microchips o semiconductores inicialmente. Esto podríamos haber pensado que algunas tensiones se podían haber producido, ¿no? Entonces, pero bueno, además estábamos en un contexto en el que queremos ir hacia un modelo productivo sostenible, una transición energética que ya requería pues un nuevo modelo, se estaban encareciendo algunas cosas, ¿no? en el contexto de las nuevas energías, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues todo ha llegado a la vez, pues se ha producido esto. Pero este compañero de viaje, el problema es si se quedará mucho o no, sobre eso hablaremos. En todo caso, yo me voy a ir algo atrás, me voy a ir hace 20 años. Primero voy a plantear cuál es el esquema, voy a intentar no cubrir a lo mejor todas las transparencias. Voy a hablar sobre la política monetaria en general y qué ha pasado en los últimos 20 años y esta prolongación de más, diría yo, en la eurozona.
Comentaré algo sobre la situación actual comparativa del Banco Central Europeo en el segundo punto en materia de tipos de interés con otras zonas del mundo, oportunidades y riesgos en la economía europea en este contexto y las reflexiones. Yo me voy 20 años más tarde porque realmente el gran cambio que hemos vivido en la economía y en la sociedad se inicia, ahora que ha hecho 20 años, realmente el 11 de septiembre del 2001, que aquellos pues, que tengan más de 25, 27, 28, 30 años acordarán perfectamente. A lo mejor eran de niños, pero se pueden más o menos acordar, ¿no? Cambia totalmente casi todo. Aparece una nueva geoestrategia con todas las, es decir, unos nuevos bloques políticos, tensiones políticas que cambian todo, evidentemente, en lo que es el contexto internacional. Además, yo creo que se genera la desconfianza. Se produce una corrección, o sea, estaba produciendo a la vez una corrección muy fuerte de una burbuja financiera de las famosas .com, se estaba produciendo, lo que lleva a la Reserva Federal, precisamente ante el golpe que recibe Estados Unidos, es decir, primero por la burbuja que explota, esa de todas aquellas telefónicas, etcétera, de allí, y luego por lo que supone el 11 de septiembre, lleva a Estados Unidos, a la Reserva Federal, a adoptar una política súper expansiva. Bueno, luego ha venido mucho más, pero en aquel momento era súper expansiva, ¿no? Y luego viene, de alguna manera, el análisis del modelo que se había adoptado desde los 70-80 del lado de la oferta, pues también empieza a agotarse de alguna manera. Lo que está claro es que a partir de ahí empieza a cambiar, sobre todo el ámbito que yo quiero puntualizar, que es el ámbito de los bancos centrales. Es decir, aunque pensemos que tiene mucha más trascendencia lo que ocurrió en el 11 de septiembre, también en el ámbito económico, ¿no? Y un poco para que nos acordemos cuál era la situación, porque ya teníamos eurozona, aún teníamos, en aquel momento convivían, en esa época, el euro empieza a ser la única moneda, aunque nos dieron, creo que fueron 2 o 3 meses, en el 2002, pero el euro empieza a ser moneda física y la única que se utiliza a partir del 1 de enero del 2002. Pero en el 2001 convivían las dos, aunque yo creo que solo teníamos pesetas, es decir, en aquel momento. Bueno, pues teníamos un Euribor en el 2 de noviembre del 2001, porque nos hiciéramos una idea, del 3,1779%, el IPC era del 2,1% y el crecimiento del Producto Interior Bruto de la eurozona era absolutamente un pírrico 0,1%, ¿no? Desde luego, estamos en un contexto 20 años más tarde, después de una crisis financiera y de una pandemia, ¿no? Lo que está claro es que no sabemos muy bien todos estos parámetros cómo compararlos ahora, ¿no? Tenemos un Euribor negativo, sea el de 12 meses, el de 3 meses, es decir, todos son negativos. El IPC, pues ya nos planteamos a que pueda terminar el año por encima del 5%. El crecimiento, hay un gran debate sobre el crecimiento en general, pero después de una pandemia lo normal es que crezca significativamente, ¿no? Entonces está creciendo pues por encima del 4, el 5, no sabemos cómo acabará el año, que es la única cuestión, ¿no? Bueno, pues a partir de ese 2001 yo catalogo o hago 3 grandes periodos. Uno que iría desde el 11 de septiembre hasta que llega la crisis financiera del 2007-2008, me he referido a los primeros señales que fueron en agosto del 2007, pero realmente la crisis ocurre claramente en el 2008, en el que hay una política monetaria expansiva, laxa, sobre todo de la Reserva Federal. Ahí el profesor Tamarida ha sido muy preciso, como primero se quiso ganar, en el Banco Central Europeo fue algo distinto, primero se quiso ganar credibilidad con una política más restrictiva, luego se hace un poquito más laxa y luego enseguida que empiezan las señales de crisis financiera aprieta las tuercas otra vez para no escapársele de alguna manera la inflación. Aún mandaba Alemania en aquel momento. Yo creo que Alemania, su poder se ha ido debilitando. No solamente porque llegara Mario Draghi, que era italiano, y luego Christine Lagarde, que es francesa y tienen otra visión, sino que en general los problemas se han ido acumulando y probablemente las soluciones estrictamente que abogaba Alemania, y es control de la inflación, pues no iban a ser suficientes, ¿no? Y lo que está claro es que, bueno, antes de la crisis inmobiliaria, esa política laxa es muy procíclica, favorece el boom inmobiliario en algunos países, no solamente en España, no solamente en Irlanda, estoy hablando también de Estados Unidos, el Reino Unido, etcétera, aunque no estuvieran en la eurozona. Y entonces, bueno, pues es algo que ya no hemos vuelto a evidenciar hasta eso se acaba ahí. Es verdad que ahora podemos hablar si están subiendo los precios de la vivienda, no, pero no
no podemos decir que esté ocurriendo exactamente lo mismo que en aquel momento, y lo que está claro es que hubo una burbuja especulativa en lo inmobiliario y en los activos. Y de repente todo se nos derrumba como un castillo de naipes, que es el segundo gran bloque temporal que hablo ahí, que es la política monetaria ante esas crisis financieras. ¿Qué hacen los bancos centrales, ¿no? Es decir, de repente los balances de las entidades financieras en el mundo, en particular de algunas de ellas sistémicas, pues están llenas de activos que no valen nada. Algunos eran hipotecas subprime, otros los títulos que venían respaldados por las hipotecas subprime, y otros en España teníamos pues nada menos que 400.000 millones de euros en promoción inmobiliaria, en los balances bancarios, y nadie se había dado cuenta. El 40% del Producto Interior Bruto en suelo, fincas sin acabar y fincas acabadas pero que no se podían vender, y nadie nos habíamos dado cuenta. Que eso era tan catastrófico como la subprime o más, ¿no? Es decir, al 40% del Producto Interior Bruto. Demasiado bien han quedado parados los bancos españoles y la economía española teniendo ese gran desastre que fue la burbuja inmobiliaria. Bueno, lo que está claro es que había que achicar todo el agua posible. Primero, son mucho más realistas y probablemente no necesitan un debate tan interno, y desde luego el impacto principal al principio fue en Estados Unidos. Empiezan con una política súper expansiva de compra de bonos que no ha terminado, sigue hoy, por diferentes razones. Lo han rebajado, lo han subido, ahora hablan del tapering, de reducir las compras, pero bueno, pero siguen comprando. Es decir, se puede hablar de matiz, pero siguen comprando 13 años más tarde. A Europa le costó más, Europa no estaba tan construida, lo ha puntualizado muy bien el profesor Tamarí. Europa es que todas estas organizaciones que nos conocemos tanto, desde Comisión Europea, Banco Central Europeo, el mecanismo de estabilidad, están sujetas a diferentes tratados, a diferentes formas de organización, y por tanto es mucho más complejo y también mucho menos directo. En Estados Unidos la respuesta fue inmediata tras la caída de Lehman Brothers y ante la evidencia de que se iba a hundir también, que ahí sí que se rescata, el gran asegurador americano, American Insurance Group, el AIG, ¿no? ¿Por qué no se salvó a Lehman Brothers? Pues quizás la historia lo juzgará. Es decir, porque después de todo lo que se ha hecho muchísimo más, y quizás nos habríamos ahorrado mucho si se hubiera salvado Lehman Brothers, pero no se hizo, ¿no? A lo mejor aquí, afortunadamente, se salvó el Banco Popular en el 2017, y menos mal, porque a lo mejor lo que nos habría pasado pues habría sido también muy, muy complicado. Y a partir de ese momento, con 3 o 4 años de cadencia, de retraso, el Banco Central Europeo, los bancos centrales empiezan a comprar títulos de deuda. No tienen otra medicina para lo que está pasando, que están pasando muchas cosas a la vez, que ser expansivos. A veces un poquito de matiz, un poquito menos. La Reserva Federal hizo un intento serio en la mitad de la década pasada por reducir las compras, pero de repente la economía se desaceleraba, luego llegaba la pandemia, pero el Banco Central Europeo, desde que inicialmente titubea mucho, de hecho sube los tipos, como ha apuntado el profesor Tamarí, pero luego ya claro, ante la evidencia que la crisis se agravaba mucho, ya nadie creía en una eurozona unida, y primero la deuda griega, luego la irlandesa. Conforme aparecían los problemas a la luz, se dejaba de creer la deuda de determinados países, que claro, pertenecen a cada país. No hay deuda a día de hoy, aunque hay proyectos, no hay deuda colegiada, no hay una deuda única que esté mutualizada, ¿no? de todos los países. Entonces se fue produciendo esos desastres. Luego fue Portugal, luego sufrió España por todo lo que aconteció con las cajas de ahorros, los bancos que se formaron, el caso Bankia, etcétera. Italia también sufrió, ¿no? Pero Draghi sí que hizo una gran apuesta en el contexto en el que España e Italia en el horizonte parecía que iban a tener problemas serios. Estos dos países, bueno, España sola es más del doble de la deuda pública de Grecia, Portugal e Irlanda juntas. Entonces, claro, si España se caía el euro. Y no digo nada si viene Italia detrás. Entonces, claro, ya el problema era serio y Mario Draghi tuvo que decir, aquí tenemos que hacer lo que hacen los demás. Es cierto que en sentido estricto el mandato no se ha respetado. Sí que se ha respetado verbalmente, sí que se comunica muy bien, sí que se vehiculiza verbalmente muy bien, porque realmente el mandato del Banco Central Europeo es inicialmente el control de la inflación, la estabilidad de precios. Digo inicialmente porque luego se le puso otro gorro, que es la estabilidad financiera, cuando se le dio la supervisión bancaria 5 años más tarde, en el 2017, ¿no? Y con esa combinación, pues lógicamente, nunca diciendo que lo que quiere es promover el crecimiento, que eso no está en su mandato, y los alemanes
ni los países del norte lo autorizarían. No olvidemos que ellos quieren una plena independencia del Banco Central Europeo. Ellos son críticos con la situación del Banco Central Europeo porque entienden que no es plenamente independiente. Yo no creo que no sea independiente. Creo que el jaleo institucional europeo y la situación tan compleja en la que nos hemos adentrado hace muy difícil que se pueda abandonar la política expansiva que en el fondo está apoyando la deuda pública de los países. Pero yo no creo que sea como motivo único de apoyar la deuda pública de los países, es una consecuencia. Pero es una consecuencia que sí que quiero decir una cosa. Creo que los gobiernos de los países que más están ayudando a esta estrategia de compra de bonos, es decir, España no tiene que preocuparse por la compra de bonos. El Banco Central Europeo se los va a comprar, tarde o temprano. Eso es una garantía que los inversores valoran muy positivamente y por eso van a las subastas de la deuda española y de la italiana y de la chipriota y de la griega y de la portuguesa, porque saben que hay alguien detrás que cuando quieran vender estará ahí, que es el Banco Central Europeo. Eso antes del 2012 no es así. Lo intentó Trichet pidiendo al gobierno, creo que era de Zapatero, que le mandó una carta famosa, que si se comprometía a determinadas cosas pues le podían ayudar con unas compras específicas de los títulos de deuda, etcétera, para rebajar la prima de riesgo. Pero todo esto que luego ha salido a la luz, para sonrojo de muchos, pues lógicamente no ocurrió. Realmente se produce el salvamento del euro cuando Draghi pues amplía las opciones y entonces dice, bueno, y empieza a comprar deuda en serio y estabiliza el euro, que era una condición que el Banco Central tenía que tener, aunque no se reconozca. Es verdad que dirás, bueno, sí, estás estabilizando, pero porque estás comprando los títulos de deuda de los países, ya, pero si no querías un euro estable, pues echa para abajo la persiana y cerramos el euro, ¿no? Entonces el mandato, para algunos, no se cumple, porque realmente debería ser solo estabilidad de precios lo que llamara a actuar el Banco Central Europeo, y no es así, ha hecho mucho más que eso. Y entonces, y a día de hoy. Porque el Banco Central Europeo, como ya ocurrió en la Reserva Federal, y esta es la tercera, pues el bloque ante la crisis monetaria, en el 2016-2017 se planteaba la opción de subir tipos, suavemente, pero pasar de estos tipos negativos. Pero no hubo tampoco nunca una situación clara que lo facilitara, porque hubo una desaceleración. Siempre ha habido en Estados Unidos, en Europa, una desaceleración, cuando de alguna manera se apuntaba a un crecimiento de tipos. Y cuando hay una desaceleración, la inflación baja, tiende a bajar. Entonces ya el mandato no te obliga a subir tipos. Y nos llegó la pandemia. Claro, y la pandemia, que es el tercer bloque, política monetaria por crisis financiera, y ante la pandemia, bueno, pues ahí se ha hecho de todo, claro. Ya lo he comentado al principio, eran necesarias las actuaciones de los bancos centrales y han respondido, yo creo que muy adecuadamente en este sentido. Y ahora es, bueno, ¿qué va a pasar en la pospandemia? Que sería un poco el cuarto bloque. ¿Van a subir los tipos? La Reserva Federal ha anunciado que quiere reducir las compras y probablemente habla de subir los tipos a finales del 2022, algo que el mercado terminará descontando. ¿Y qué hará Europa? Hasta ahora, Christine Lagarde y todas las personas relevantes del Banco Central Europeo han apuntado a que wait and see, ¿no? Esperemos y veamos, no tengamos prisa, no nos precipitemos. Es lo habitual, los bancos centrales, y desde luego el Banco Central Europeo, que maneja mejor la comunicación quizás y los plazos que la Reserva Federal, quizás un poquito más de postureo, no digo que también el postureo real, con chicha, pero manejamos mejor los plazos. Más de una vez ha habido alguna tensión porque Bernanke dijo la palabra equivocada, o Yellen, cuando era la presidenta de la Reserva Federal, o Jerome Powell, no tuvieron la fineza que tenía Mario Draghi, o incluso que a veces tiene Christine Lagarde, que modulan mejor esos mensajes y los mercados lo entienden mejor, ¿no? Bueno, el Banco Central Europeo ha dicho que por ahora cree que no es persistente la inflación, quizás eso lo termine corrigiendo, pero comete también algunos errores. El otro día dijo, no sé si fue la propia Lagarde, que ellos, si la crisis viene, la inflación viene porque aumentan los precios de la energía, ellos no pueden hacer nada. No digas eso. Tú siempre puedes hacer algo. No digas que no puedes hacer nada, ¿no? Porque eso genera inquietud. Pero bueno, de alguna manera los mercados pueden estar empezando a entender que esa inflación
Claro, si te viene porque te aumentan los costes de la energía, eso no tiene nada que hacer el Banco Central Europeo. Es decir, quizás pueda manejarlo mejor, pueda no cometer los errores de los 70 y 80 de los bancos centrales, pero poco más puede hacer en un momento determinado, ¿no? Bueno, sigue pensando en la última reunión las últimas declaraciones que se han hecho por parte del Banco Europeo, que sigue siendo así, no me voy a detener en eso, pero bueno, vamos a ver si esa tranquilidad que muestra se mantiene. Es verdad que son situaciones excepcionales, pero es que llevamos 20 años de situaciones excepcionales, como he dicho, desde el 11 de septiembre, pero ojo, desde el 2008 es una situación absolutamente excepcional en el que el Banco Central Europeo nos marca mucho más casi nuestra vida económica, incluso diría social y de otros aspectos, que cualquier otra autoridad. Con estos tipos de interés nos marca la decisión de ahorrar o no ahorrar. Quiere además, ahora le han dado la agenda de que penalice las emisiones que no sean verdes, es decir, etcétera, es decir, activos que sean o que favorezcan la contaminación, la polución, que demoren la transición ecológica. Demasiadas cosas se le intenta que corrija, ¿no? Porque además puede llegar un momento que el Banco Central Europeo, que no tiene, podríamos decir, el sustento democrático, porque como Banco Central Independiente es elegido de otra manera, lógicamente no está al socaire de las votaciones o de las elecciones, pero puede faltar, en algún momento alguien le puede decir, oiga, este Banco Central tiene demasiadas competencias y probablemente no da cuenta en este sentido todo lo que debería dar. Y esto, por tanto, es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, hoy, desde luego, se observan indicadores, sobre todo de inflación, que no se vivían en estos últimos 20 años. ¿La inflación será temporal? ¿Será sostenida? Pues lo tendremos que ver. También es verdad que hay un crecimiento que en 2022 todos auguran que será también intenso como salida de la crisis, ¿no? Desde luego, lo que está claro es que los actuales incrementos de precios empiezan a ser preocupantes. Ya no es una cuestión de la energía y de las materias primas, sino que eso está entrando ya en el sistema. Claro, porque el coste de la energía encarece los fletes y encarecen determinados bienes. Por tanto, está sufriendo la inflación cada vez más todo el aparato productivo. ¿Dónde se puede parar esto y probablemente la inflación se podrá controlar? Si no entra en lo que se llama la espiral salarios-precios. A mí me preocupa mucho que a final de año determinados países, algunos países pueden ser más proclives que otros a entrar en este problema, pues con una inflación del 5%, pues haya una demanda que se suban los salarios y el dinero y el salario de los funcionarios y etcétera, y pensionistas. Si eso se hace, que dirá, bueno, ahora se ha subido la inflación del 5%, ya, pero yo creo que tendría que haber un compromiso. Si la inflación sigue siendo el 5 dentro de 6 meses, etcétera, pues tendremos que hablar. Pero si solamente solo va a ser el 5 hasta febrero, bueno, pues habrá que ver cómo van a hacer el ajuste. Pero sería muy dañino que entrar en las expectativas que vamos a tener una inflación del 5 o del 7. Porque todos vamos a aumentar, todos vamos a pedir un incremento del 5, con lo que ya la inflación va a ser del 5 o más durante mucho tiempo. Es un momento difícil, delicado más políticamente, porque claro, si todo sube y los salarios no suben, eso tiene una mala venta, pero es que en el momento que suban los salarios, yo creo que esto ya no lo para nadie. ¿Por qué digo que se debe esperar? Porque probablemente, y si no era así, lógicamente hay que hablar de otros términos, si no es así, y eso es lo que confía el Banco Central Europeo, primero confía que sean sensatos los gobiernos, y eso cada país decidirá. Yo entiendo que Europa no va a permitir fácilmente que los países empiecen a aumentar los salarios alegremente de sus funcionarios, la pensión de los pensionistas y de los trabajadores. Entiendo, aunque todo el debate un poco absurdo que hemos tenido en las últimas semanas en nuestro país sobre la reforma laboral, que es absolutamente kafkiano, ¿no? Es decir, yo no sé, al final, no, va a estar de acuerdo con lo que se firmó por parte de los dos partidos que están en el poder y con lo que se mandó a Europa. Eso es imposible, es decir, o es lo uno o es lo otro. Entonces, si en el enredo entráramos en un enredo por no tener la valentía de decir, tenemos que aguantar 3, 4 meses, ver la inflación si realmente va a calmarse a partir de primavera, cuando ya no haya tanta tensión por la energía, se haya normalizado la producción de semiconductores y de otros bienes, etcétera.
Si ahí no se ha normalizado, pues lógicamente yo ya entiendo la posición que puedan adoptar sindicatos, etcétera, y digo, oiga, esto es un problema. Entonces ahí ya veremos, y entonces que Dios nos proteja, porque evidentemente nadie quiere inflación. Nadie quiere inflación porque la inflación es, aunque nadie lo ve así, la falta de crecimiento y la falta de empleo es malísima, pero la inflación genera unos problemas que no veíamos en, pues ahí pongo 20 años, pero por haber dicho lo 11 de septiembre, pero es más de 30, 40 años que no habíamos visto algo que nos pudiera preocupar así, ¿no? Y que no pensábamos. Entonces es un momento muy importante. Los bancos centrales van a tener que dar, además, de alguna manera, dar mucha confianza en este momento y tener muy buena mano, porque realmente si se dan las señales equivocadas, además se puede generar muchas tensiones en los mercados de deuda, sobre todo aquellos países que sospechan que puede tener un mayor problema de inflación, que puedan tener gobiernos más débiles, que puedan favorecer la espiral precios-salarios y que puedan tener una cierta penalización del Banco Central Europeo en lo que sea la compra en algún momento, ¿no? Cosas a favor, hombre, la recuperación es sólida y va a seguir siendo sólida. Vamos a ver lo que pasa con la cadena de suministros, pero hay elementos sólidos también en nuestra economía. La economía española no ha perdido competitividad en los sectores que es competitiva, ojo. Es decir, España lleva 13 años aumentando su cuota de mercado en el comercio mundial. Eso revela que los que son buenos en nuestro país son buenos, es decir, que ojalá tuviéramos muchos más de esos. Pero el problema es que tenemos una parte poco competitiva de la economía española, muy dependiente de servicios y de poca cualificación, quizás, que no es malo, yo no estoy en contra del turismo, pero dependemos mucho del turismo. Nos vamos a beneficiar, nos vamos a estar de turistas el próximo año, si la pandemia no da marcha atrás, pero ¿y cuál es el modelo posterior? Tiene que ser un modelo mucho más basado en la digitalización, en recursos humanos más productivos, que los tenemos también, pero tenemos que aumentarlos. Entonces es un contexto bastante complejo y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver lo que pasa. En todo caso vamos a tener recuperación, pero la recuperación yo a 2 años no la veo garantizada. También creo que tenemos que tenerlo todo claro, es decir, garantizado no hay nada. Es decir, 1 año más, 2 años más, con la llegada de fondos europeos, etcétera, que hay que gastar bien, porque si no se gastan bien, ayudarán, por supuesto, al Producto Interior Bruto de ese año, pero y ahí tampoco ha fallado Europa. Supongo que esto será ya motivo de otra conferencia, pero ahí sí que por primera vez Europa ha respaldado, ¿no? Sobre todo a los países que tenían dificultades porque han tenido un mayor impacto de la crisis de la pandemia, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver. La política monetaria es una gran solución, pero hay algunas cuestiones que yo quiero señalar. Los bancos centrales en los últimos 20 años no han acertado siempre, o de hecho de otra manera han fallado recurrentemente en la inflación, sobre todo en los momentos críticos. Esperemos que en esta, que es determinante saber si es persistente o no se equivoquen, pero se equivocaron probablemente en la crisis anterior, pensando que iban a subir la inflación y nunca subió, porque estábamos en un momento tan difícil, no había crédito, no había actividad económica, había una recesión de caballo en Europa, una falta de confianza en Europa, era imposible que subiera la inflación, pero tardó. Luego, cuando en el 2015 o 2016 se plantea que puede subir la inflación, no se produce, con lo que vuelve a fallar un poco las expectativas. Entonces vamos a ver ahora, esperemos que no fallen y que realmente sea una inflación que no dure tanto en este sentido, ¿no? Lo que sí que está claro es que el Banco Central Europeo, diga lo que diga el mandato muy marcado por el Bundesbank de hace 20 años, en el que decía solamente control de precios, estabilidad de precios, pero tiene un poder sin precedente, y que está ayudando mucho a los países. A mí me preocupa que esta ayuda, los políticos y los gobiernos de los países piensen que es gratis. Es decir, aquí ya nadie habla, todo el mundo no en España, en cualquiera, es que tenemos muy barata la deuda. ¿Has visto cómo nos financiamos? Bueno, nos financiamos así porque hay un gran comprador, que es el Banco Central Europeo, y ya lo toman como dado. Es verdad que es una parte del entramado institucional y político europeo, el Banco Central Europeo, pero esas circunstancias pueden cambiar y probablemente cambien en algún momento. Me produce un cierto sonrojo, sobre todo cuando nos ponemos una medalla y veo que la deuda noruega, británica y americana se endeuda, es decir, se coloca a tipos de interés muy por encima de los españoles, algo por encima de los españoles, de mucho, pero un punto por encima. ¿Y ellos están peor que nosotros? Yo creo que no. Entonces, eso nos debería hacer pensar que esta es una situación artificial, que es irremediable tenerla ahora, que es necesaria, sí, ¿vale? Pero llegará un momento que no será así, ¿no? Y bueno, hay
esto que llamamos un poco la inflación perdida, esa que se genera en el ámbito de las expectativas, pues ha estado desaparecida. Nadie esperaba subidas de precios, pero si vuelve y afecta a las expectativas, y todos creemos que va a ser el 5% siempre, eso puede cambiar mucho la norma de juego. Por eso digo que si empresas y hogares internalizan esos aumentos de precios altos, la espiral puede ser muy peligrosa. Esperemos que no, ¿no? Esto ha coincidido con un cambio en lo que ha sido lo que llaman el review, ¿no?, de la estrategia monetaria del Banco Central Europeo, que después de Christine Lagarde se lo propuso al llegar, que debía valorarse si aquella estrategia que se creó en el 99, en el 2001, pues era la adecuada hoy, y se llega a unos cambios, es decir, van en paralelo, unos cambios que se anuncian hace unos meses, y cuando se inicia este proceso de revisión de la estrategia, pues le llena de impacto, le pega de impacto la pandemia. La estrategia actual, la estabilidad de precios, la estrategia anterior, la estabilidad de precios era el 2%. Hoy se ha cambiado. Es decir, esta revisión que ha hecho el Banco Central Europeo y que ha anunciado, dice, bueno, el 2% ya no es rígido, es objetivo de inflación, ¿vale? Es decir, más flexibilidad, evitar sobrereacciones rápidas. De alguna manera, los críticos lo tienen fácil. Si he dicho que ha ganado mucho poder y más flexibilidad, bueno, pues eso genera de alguna manera casi alguien intratable, ¿no?, que es el Banco Central Europeo, que no está sujeto a críticas ni a contrapesos en ese sentido, ¿no? Y que tarde o temprano, y aunque hasta ahora los tribunales nacionales, los tribunales constitucionales nacionales más contrarios a que el Banco Central Europeo adopte medidas extraordinarias, como es el alemán, etcétera, bueno, pues tarde o temprano podrían generar algún problema. Hasta ahora no ha sido el caso, aunque ha habido recursos, etcétera, pero se está perdiendo de alguna manera esa visión de ese mandato limitado, ¿no?, del Banco Central Europeo, con todo lo que eso supone, ¿no? Es decir, el Banco Central Europeo, si tenía un valor en algún momento, para algunos analistas o para muchos, era porque seguía la mano férrea de Alemania. Hoy ya no. Uno dirá, bueno, vale, pero nos ha permitido tener los costes financieros de la deuda más bajos para los países más débiles, sí, y fue necesario en un momento determinado. Pero eso debe durar un tiempo limitado, unos años, y ya llevamos 9. Y el mercado ahora lo que entiende es que esa mano férrea, que le da mucha credibilidad, se ha sustituido por una mano demasiado flexible, y además que tiene mucho poder, tiene más poder hoy el Banco Central Europeo, y puede, de alguna manera, diciendo, está asumiendo demasiados riesgos el Banco Central Europeo ante economías que pueden no responder luego. Si viene una crisis, como pudiera venir de inflación, de costes, de competitividad, como ocurrió, ¿Italia va a responder? Igual a lo mejor Italia sí que tiene Mario Draghi. Pero Grecia, Portugal, España, incluso Francia. Entonces ahí podemos estar teniendo un problema de credibilidad. Bueno, luego, pues lógicamente, el Banco Central Europeo tiene un equipo económico increíble. Es decir, de economistas, todas sus decisiones están muy bien fundamentadas, con asuntos de largo plazo, como demografía, digitalización, etcétera, y de corto plazo. En eso estamos en manos seguras. Es decir, la información la tienen muy bien recogida. Si se está cumpliendo todo adecuadamente y las decisiones se toman en base a esa información, bueno, pues podemos estar tranquilos, ¿vale? Es decir, si creen que con esta información, que yo ahora voy a mencionar ligeramente, porque ya debo ir un poco avanzando hacia el final de mi presentación, pues perfecto, pero bueno, la economía europea tiene una serie de elementos que pueden ir a favor o no de la inflación. Por un lado, tenemos un problema de claro envejecimiento de la población y de falta probablemente de natalidad, que de alguna manera viene además acompañado de tipos de interés negativos que no estimulan el ahorro. Este envejecimiento de la población, además la población que probablemente tenga una mayor concentración de recursos, etcétera, bueno, pues el Banco Central Europeo no lo ve como un gran drama, porque bueno, en teoría, pues al final no es la población más dinámica, que aunque tenga la mayor parte de los recursos, pero que es la que podría generar en este sentido una mayor parte de la inflación, ¿no? La productividad. Tenemos un problema de productividad en general en la eurozona, no en todos los países, pero en muchos,
Es un debate que no existe en la mayoría de los países. El Banco Central Europeo no puede corregir nada de la productividad. La productividad es lo que, por decirlo de alguna manera abrupta, es lo que cada uno de nosotros produce. Se puede medir a escala nacional una productividad, un indicador aparente de productividad aparente por empresa, por persona, ¿no? Pero eso es lo que debe marcar el crecimiento económico, de marcar luego los salarios, etcétera, ¿no? Y lo que está claro es que hay grandes diferencias de productividad dentro de la eurozona, y hay además una evolución de la productividad que en algunos países es preocupante, como en el caso, por ejemplo, de nuestro país, y que además no está acompasada en muchas ocasiones con lo que ocurre con los salarios. Y luego, un elemento que yo inicialmente apostaba que la inflación iba a ser menos duradera, porque si estamos apostando por la digitalización en teoría es una fuente abaratadora de los costes, pero por ahora no se va a dejar sentir, porque ahora los costes que más van a pesar van a ser los de la energía y los de otros sectores, ¿no? Entonces, la digitalización en el largo plazo sí que nos puede garantizar, la demografía, la digitalización, etcétera, nos puede garantizar el que a medio plazo sí que la inflación vuelva a ser baja. Porque la digitalización aumenta la competencia, los costes se disminuyen, los costes marginales de cualquier procedimiento digital son mucho más baratos que los costes marginales o medios de un procedimiento físico, es decir, que no es digital, ¿no? Pero Europa va rezagada, y ya no que no tengamos ningún Google, etcétera, sino que Europa va rezagada en lo que es la adopción a todos los niveles. Grandes empresas, que probablemente son las más tecnológicas y las más digitales, pero pequeñas y medianas y familias tenemos que mejorar, y eso que la pandemia nos ha ayudado, afortunadamente nos ha ayudado. Entonces este es un elemento que el BCE, bueno, lo ve, lo detecta, cree que puede ser una cosa a su favor, pero vamos a ver qué puede pasar al final. Son muchos retos que no dependen del Banco Central Europeo, sí que los observa, pueden tranquilizarle, pero no dependen de él. Entonces el Banco Central Europeo, desde que empezó las señales de inflación, como ocurrió con la Reserva Federal, aunque la Reserva Federal parece abandonar de alguna manera la visión de paños calientes, ¿no? Pues la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, cuando empezó la inflación hace unos meses, empezaron a decir: vamos a mantener nuestra estrategia de tipos de interés bajos o negativos en el caso de la eurozona mucho tiempo. Es decir, olvídense de este tema porque esto va a durar mucho, prolongadamente. Conforme la inflación se ha ido haciendo más evidente, pues la Reserva Federal primero se ha puesto más nerviosa. Y entonces ya ha anunciado que empezará a reducir las compras de bonos este año y que dentro de un año probablemente suba los tipos. Ojo, la economía americana no parece que está creciendo tanto en las últimas semanas. Esto podría cambiar otra vez la visión. El problema de empezar a subir tipos o señalizar subida de tipos y dejar de comprar deuda es que puedes paralizar la economía en un contexto, si estás en un contexto de desaceleración, ¿vale? El Banco Central Europeo por ahora ha dicho que no lo toca, ya veremos lo que será. Si los fundamentos y las expectativas apuntan a una inflación más permanente y más alta, los inversores van a descontar fuertemente un cambio en la estrategia monetaria, ¿vale? Desde luego los dos lados del Atlántico, puede empezar en la Reserva Federal, pero continuará en el Banco Central Europeo. Y desde luego, políticamente, eso serían los mercados, pero políticamente Alemania y su círculo van a reclamar cambios en la orientación si esto sigue así, porque lógicamente si las expectativas de inflación se refuerzan, Alemania no las va a querer en su horizonte para nada, ¿no? En todo caso, tenemos menos margen de actuación en la eurozona porque tenemos tipos de interés negativos, es decir, que en otras áreas, al menos en algún caso, es cero o por encima de positivo. Y vamos a ver, ¿no? Puede que estemos en un entorno en el que variar los tipos no te cambien muchas cosas, lo que se llama esto estemos actuando por debajo del effective lower bound, es decir, porque ya estamos en unos niveles como muy, muy bajos, es decir, que debemos estar en una situación bastante complicada. Bueno, las siguientes transparencias básicamente intentan reflejar, voy a irme, las voy a sintetizar, pero como no se ven, son muy pequeñas. Hay un segundo problema, que es lo que apunto en ese segundo gran bloque, de haber llevado demasiado lejos en la eurozona los tipos de interés negativos. Los tipos de interés negativos, pues, y aquí hago un repaso, generan pues problemas de rentabilidad de las entidades financieras. Estructuralmente a los bancos americanos, que es verdad que algunos son bastante más competentes que algunos europeos, y competitivos, no solo competentes sino competitivos,
pero tienen un elemento a su favor. Les llega cada mes más margen porque los tipos son más altos y no hacen nada, y eso es así. Y entonces los bancos europeos pueden estar teniendo un problema estructural ya de hace bastante tiempo. Creo que no es la única razón. En un contexto que probablemente no corresponde hablar aquí, pero ¿cuántos bancos quedarán dentro de 10 años, 15 años? Es cierto que para el Banco Central Europeo, para la Reserva Federal, quiere bancos, porque su actividad de estrategia monetaria la materializa fundamentalmente a través de los bancos. No únicamente, pero fundamentalmente a través de los bancos, ¿no? Pero en este momento hay plataformas digitales, las grandes tecnológicas, las fintech, las grandes tecnológicas a veces con fiascos, como hemos visto en el caso de Facebook, etcétera, ¿no? Pero lo que está claro es que la banca en general, como la conocemos, pues en las generaciones que tengan probablemente menos de 35 años, pues igual no son tan fieles como los que tenemos más de 35 y más de 50, en mi caso, ¿no? Primero porque a veces venden mal por las comisiones, el cierre de oficinas, en el contexto, es decir, que a veces son inevitables, las fusiones, etcétera. Es verdad que la banca hace cosas bastante bien también, es mucho más cuidadosa con la privacidad de datos, todo esto que tanto nos preocupa, ¿no? Lo que está claro es que el modelo futuro, no sé si pasa exactamente por el modelo de la banca europea. Yo sí que lo digo porque yo creo que tiene que ir mucho más en el ámbito digital, mucho más en la plataforma, porque ¿cómo puede ser que Revolut o N26 ya valgan más en la bolsa o en alguna valoración de algún banco de inversión que el Commerce Bank? Bueno, pues puede revelar algo. Lo que sí que está claro es que en el futuro, entre la rentabilidad que los bancos americanos, por haber reaccionado antes a la crisis financiera global, su gobierno y ellos, ante retos y a lo mejor tener Silicon Valley y tener un polo digital, de crecimiento digital brutal en su país, ante la razón que sea, tiene modelos muy interesantes. JP Morgan yo creo que es un banco a seguir, si a alguien le gusta. JP Morgan ha cambiado radicalmente y ese sí que es un banco del futuro, ese sí que resistirá en el formato que sea, espero no equivocarme. HSBC, ese es británico y de Hong Kong, ¿no? Ese también, ojalá que algunos de los bancos españoles que también están cambiando de prisa lo logren, pero no todos lo lograrán, porque realmente estamos viendo un modelo digital en el que pronto no sabemos las posibilidades que tendremos a través del móvil o de lo que venga que no sea el móvil, ¿no? Entonces, este tema de rentabilidad es cierto, protesta la banca europea, es el primero que pongo, pero no es solamente un tema de rentabilidad por los tipos de interés, también hay que moverse, la banca tiene de alguna manera que estar espabilada y apostar claramente. Otro elemento que quiero destacar, la vulnerabilidad financiera del sector empresarial. Esta política de tipos negativos está generando una expectativa de que los préstamos son gratis, en buena parte. Ojo, no gratis, pero muy baratos. Para los gobiernos también. Con lo que podemos estar financiando empresas que no son rentables, no son solventes, no son viables. Eso es malo para un país. Puede que haya una parte de lo que se ha financiado a través de los avales del ICO que haya ocurrido también. Pero ahí era más difícil diferenciar, ahí ha habido que pegar a todo lo que pudiéramos, ¿no? Pero que ojo, el crédito debe llegar a las empresas viables. No hacemos nada bien dándoselo a una empresa no viable. Eso es un problema en el futuro, ¿vale? Y bueno, los mercados inmobiliarios, pues lógicamente están más inflados, se habla de burbuja también en Alemania, etcétera. Entonces, este tipo de tipo de interés tan bajo que tiene la Unión Europea, la eurozona, puede estar generándonos un problema de competitividad en el futuro, porque los bancos son menos competitivos, las empresas pueden ser menos competitivas, porque al final los precios tienen que funcionar. El coste financiero es un precio y eso tiene que funcionar. También como discriminador de dónde debe ir el crédito o no ir, ¿no? En ese sentido. Bueno, y por último, por terminar con algunas ideas sobre oportunidades y riesgos en la economía europea, el Banco Central Europeo, con su otro gorro, tendrá que ver qué va a hacer con las plataformas, como las grandes tecnológicas, con criptomonedas, etcétera. Ahora se habla del euro digital. Creo que se ha tardado mucho en reaccionar ante todos estos temas. Es decir, las grandes plataformas, al no tener que cumplir con la regulación financiera, normativa de todo tipo, de blanqueo, de prevención de blanqueo de capitales, de lo que sea,
que tienen que hacer los bancos, incluso de privacidad de datos, pues de alguna manera están en una situación de ventaja, que deberíamos valorar también los clientes, porque a lo mejor estamos más inseguros en esas plataformas, que a veces nos apuntamos muy alegremente en este contexto. Pero estamos llegando algo tarde y ahí tendrá que decir el Banco Central Europeo qué espera. Ya no solo en el ámbito monetario, sino también en el ámbito financiero. ¿Va a crear la moneda digital, el euro digital? ¿Va a ser, como apuntaba un reciente estudio que hicieron varios bancos centrales, el Banco Central Europeo, Canadá, etcétera, en el que creen que podremos abrir pequeñas cuentas, unas cuentas en nosotros mismos en los bancos centrales? ¿Eso qué impacto tendrá en la banca? Es decir, muchas preguntas que no tienen respuesta, pero que desde luego el futuro van a tener también mucho trabajo que resolver en ese sentido. Es crítica la credibilidad del Banco Central Europeo. Durante todo el proceso de estos 23 años, va a partir del 1 de enero, desde que se creó, aunque no hubiera euros físicos hasta el 2002, y es importante que se mantenga esa credibilidad. Dañada quizás de alguna manera, pero bueno, también es cierto que ha ayudado muchas veces a la economía europea. Pero el futuro es muy importante. Es decir, ¿será creíble como Banco Central en un contexto en el que están apareciendo alternativas privadas a su propia moneda? No le afecta solo al Banco Central Europeo, al resto también. Ya no me refiero solo a Bitcoin, es decir, están apareciendo alternativas que quizás son muy ágiles o que ya atraen la atención de demasiada gente, demasiados inversores. Ya no son unos locos, unos frikis comprando Bitcoin. Es decir, o sea, es algo que hay mucho más, ¿no? Y otro gran problema, diferencias estructurales entre países. ¿Cómo lo va a tratar esto el Banco Central Europeo? No somos Alemania. Alemania está rezagada también en sostenibilidad. También se niega a tener energía nuclear. Un tiro en el pie que se ha pegado. Es decir, la energía nuclear, y esto puede ser muy polémico, pero mientras no tengamos otra, es barata y es nuestra, depende de nosotros. Es que no entiendo lo que ha hecho España y Alemania, dos países tan dependientes de las importaciones. Ojalá tuviéramos petróleo, si quien ha dicho que no, y no me hiciera falta propio, me refiero. Entonces, pero quitado eso, Alemania tiene un sector industrial y tecnológico mucho más potente que el resto, Alemania y otros países. Esas diferencias en algún momento volverán a pesar. Es verdad que con la pandemia, de alguna manera ha habido una cierta generosidad del norte hacia el sur. Pero dentro de unos años se volverá a abrir el melón de ¿y esto hacia dónde va? ¿Hacia una mayor unidad política, unión política? Eso supondrá, nosotros tenemos que hacer renuncias importantes en esta flexibilidad que hemos tenido en los déficits públicos, en determinados comportamientos, en materia de reformas estructurales, etcétera. Eso se va a acabar, no van a estar compartiendo con nosotros lo bueno que tienen y a lo mejor garantizarnos un avance hacia la unión bancaria, algo que el Banco Central Europeo también tiene que seguir. El Fondo de Garantía de Depósitos aún no se ha montado, el europeo, porque es mucho más generoso el alemán que el español. Entonces, claro, si nos apuntamos todos al alemán, el alemán dirá, bueno, ¿a cambio de qué? Entonces, hay diferencias, yo creo que importantes, que hay que valorar, ¿no? Bueno, yo creo que sobre esto he hablado ya muchas cosas, es decir, sobre cuál es la situación de la economía española, etcétera. Y por terminar ya con unas transparencias, la inflación casi era también irremediable después de la brutal expansión fiscal y monetaria. Brutal. El problema es hasta dónde llegará esa gran ola de liquidez que hay, ¿no? Si se queda ahí, pues lógicamente, y volvemos a una senda normal de la economía, pues todo volverá a la normalidad. El problema es si damos un salto a que afecte a las expectativas, ¿no? Papel importante en el crecimiento de los fondos, he comentado. Vamos a ver qué pasa con la inflación diferencial dentro de la Unión Europea. Afortunadamente por ahora está afectando a todos por igual, porque solo faltaba que afectara más a unos países que a otros, nos crearía un problema. Parece que no vamos a tener en el ámbito en el ámbito europeo y en el futuro grandes problemas en lo que es insolvencia empresarial. Parece que hemos salvado lo peor de esta crisis a través de los ERTEs, aquí y en otros países, a través de los apoyos a ayudas directas, más importantes en otros países que aquí, de los avales, etcétera. Y eso a mí me preocupaba hace año y medio. Parece que lo peor de las insolvencias empresariales, es decir, que haya muchos cierres empresariales por problemas de préstamos, parece que está descartado, por ahora al menos, y lo mismo de pérdida de empleo, ¿no? Y bueno, vamos a ver este equilibrio entre excesivo pesimismo, que la inflación se lo va a llevar todo por delante, y excesivo optimismo, que es que lo único que hacemos es crecer. Es una combinación de ambos en ese sentido.
Hay cosas positivas en el ámbito, además, que no me he referido, ¿no? La vacunación nos ha ayudado mucho en Europa, ya empezamos a viajar, etcétera, por lo menos en el ámbito de la Unión Europea, y aunque haya diferencias, ¿no? Y bueno, aquí la clave al final es si Europa deja de estar ensimismada, esto es un ámbito ya más fiscal, etcétera, y de reformas, y da ese salto, ya que está algo rezagada, y España un poco más, en el ámbito tecnológico, etcétera, y de sostenibilidad, porque hace falta, de alguna manera, mejorar nuestra productividad de una manera muy importante, ¿no? Bueno, para terminar, esta transparencia, yo creo que la política económica europea, la principal está siendo la monetaria. La más novedosa en los últimos años ha sido la aprobación de los fondos Next Generation, pero la que más importa, desde luego, la que está salvando Europa en este momento es la política monetaria. La otra es como un emblema positivo porque, claro, se ha logrado un paso de apoyo fiscal unido, colegiado, ¿no? Entre países importantes, sobre todo los países que más habían sufrido. Pero, desde luego, sin la política monetaria, la eurozona no existiría. Evidentemente no tendríamos euro, pero sin la política monetaria actual. El problema es cómo salir de ella. Más aún en un contexto de inflación. Porque en un contexto de inflación, si suben los tipos, no quiero ni pensar lo que va a pasar con la deuda pública de los países. Será el sálvase quien pueda. Porque ahí, evidentemente, subirán las rentabilidades, me refiero, el coste de la deuda más en unos países que en otros. Y lo que habíamos olvidado hace 10 años puede empezar a ser muy problemático. Lo digo porque este es el momento importante. Quizás lo necesitaremos para dar el gran paso que necesita Europa, es la unión fiscal. Igual si la política monetaria deja de ser eficaz y empezamos a tener problemas, para poder mantener el coste de la deuda entre países, que es algo que da pánico a todos los inversores y a todos los gobiernos, pues vistos ante el espejo, ya solo queda unir fiscalmente. Pero eso tiene renuncias, y muy importantes, no olvidemos, ¿no? Y bueno, Europa no tiene ya tanto recorrido en el ámbito monetario, ni tanta cohesión como otras jurisdicciones, ni tanto liderazgo tecnológico, no nos olvidemos, en el contexto que estamos hablando de recuperación y de digitalización para el futuro. Vamos a ver qué pasa con la inflación y los diferenciales de recuperación, pero sigamos entendiendo que aún estamos en una oportunidad, porque estamos en un contexto de recuperación. Y lo que pasa es que hay que ser valiente, y tanto en el ámbito de los países como en el ámbito europeo, de la eurozona, pues hay que tomar por delante las decisiones adecuadas, ¿no? Para mí, yo creo que la política monetaria europea, yo aún lo valoro como un ejemplo de éxito, y con esta reflexión termino, ¿no? No solo para los países que teníamos una inflación casi de 2 dígitos hace 30 años, pero es que además teníamos tipos de interés de 30 años del 17%. No creo que volvamos a eso si de repente hay mucha inflación, etcétera, pero llegará un momento que la política monetaria tendrá que demostrar, es decir, ha sido muy buena en la crisis y nos ha ayudado a atenuar la crisis, pero tendrá que demostrar si sigue siendo buena y, por tanto, con nuevas capacidades, reacciones, estrategia del Banco Central Europeo, cuando, si sube la inflación y tenga que subir tipos, que no se nos vaya todo, no se nos descuaringe todo. Es decir, el anterior se tardó mucho en reaccionar, pero con una crisis muy severa, que era la recesión y los problemas de deuda soberana del 2011-2012, se reaccionó al final. Se ha reaccionado a la pandemia. Ahora, si llega la inflación, para que sea creíble, es decir, podemos decir, en la política de signo contrario también tiene que volver a ser creíble. Es decir, lo fue en algún año, como ha comentado el profesor Tamaida al principio, cuando quiso demostrar credibilidad, pero de eso ya nos hemos olvidado. Ahora toca en un contexto muy, muy distinto, ¿no? Que no será fácil, porque todos los bancos centrales europeos, todos los bancos centrales están en una situación muy parecida, es decir, con una expansión cuantitativa que no saben cómo limitar e ir reduciendo. ¿Significará que toda la vida vamos a estar así? ¿Ya nos tenemos que acostumbrar a esto? ¿A un apoyo continuado de la política monetaria? Bueno, en el Estados Unidos sí, pero Europa es distinto, somos distintos países con ciclos electorales distintos, etcétera, ¿no? Es decir, puede haber tensiones importantes en algún momento, ¿no? Que por ahora no se notan y por tanto no vamos a alarmar cuando no ha llegado, pero que están ahí. Gracias. Muchas gracias. Pues yo creo que podemos abrir ahora durante algunos minutos, si quieren, un poco de un diálogo entre el público y nuestro ponente.
Si quieren pueden levantar la mano y hacer alguna pregunta, le pasaríamos el micrófono. Muy buenas tardes. Con lo que estaba diciendo de la subida de los tipos y la posibilidad de que esto sea, que termine en una unión fiscal en un posible escenario futuro, ¿no podría ser también lo que se espera lograr? Que sea una política queriendo llegar a ese objetivo final. Contemplando lo que son las pérdidas, sí, la pérdida de capacidades, ceder las competencias, como ya se cedió la monetaria en su momento de euro, peseta, seguir cediendo competencias, ¿no sería la finalidad de esto? Bueno, el Banco Central Europeo lo desearía. Es el principal abogado de crear una unión fiscal. Siempre está reclamando. Por favor, no me dejéis solo salvando el euro. Eso lo reclama. El Banco Central Europeo se aplaudiría esa decisión y, por tanto, va a estar siempre a favor. Como alternativa, el Banco Central Europeo pide que haya más disciplina, pero que no se cumple, lo que estoy intentando decir, no se cumple. No se cumple porque llevamos 9 años en los que endeudarse para los estados no tiene coste. No tiene coste, no hay tensión, no está en el telediario. En el telediario tenemos el volcán, cada vez tenemos unas cosas, hemos tenido la pandemia, pero hace 9 años, no sé si tú estabas en España, era la prima de riesgo todo el día. Y eso se ha desaparecido. Y aparte, ni hablar, pero ojo, mañana la prensa lo va a recoger, que ha subido la prima de riesgo. O sea, puede ser un momento puntual, pero puede que el Banco Central Europeo pueda no poder aguantar esta situación sin ese apoyo. La unión fiscal es el siguiente paso, o el único que nos queda, que sería política. Pero ojo, la haremos sin Merkel. A lo mejor con un gobierno quizás más afín, ¿no? Porque es de liberal, de izquierdas, etcétera, a lo mejor, pero ahí hace falta liderazgo, porque hay mucho que tratar. La Europa de hoy es muy distinta después de las consecuencias y de las heridas de la crisis financiera y de la pandémica, pero ojo, los países del este hacen lo que les sale de la... Perdón, están haciendo cosas muy distintas a los que estamos haciendo otros países. Seguro que a lo mejor Alemania no protesta, o Holanda, sobre cómo aquí estamos cumpliendo determinadas cosas de otro tipo, pero es que la tensión con Polonia, etcétera, también llama la atención. Es decir, es un equilibrio complicado. El impacto del Brexit nos ha pesado, nos ha pesado, por mucho que se diga, ha dolido. Entonces, la unión fiscal será complicada. Esperemos que los inversores sigan apostando por el euro, que es la clave que ha sido desde las palabras mágicas de Draghi, porque es fundamental, porque yo aún veo verde, ¿no? La unión fiscal, aunque si se aprueba la unión bancaria es muy importante, porque se crea el Fondo de Garantía de Depósitos y entonces ya funcionamos como... que es el gran coste, es una crisis bancaria, que tienes que meter 300, 500 mil millones que no tienes en este momento en Europa en ningún sitio. Pero si eso ya decimos que lo vamos a unificar, pues ya va a costar todo lo demás poco. Bueno, pues al final los impuestos serán parecidos, etcétera, tendrás que convencer a Irlanda que no haga dumping fiscal, etcétera, pero yo creo que son problemas, podemos decir, menores, pero que, ojo, es muy complicado políticamente de vender. Entonces, el Banco Central Europeo quiere que haya unión fiscal, no tengamos la menor duda, pero ante la alternativa le hubiera gustado tener una mayor disciplina que no existe. A lo mejor mi pregunta es un poco descabellada, pero yo me preguntaba, siguiendo un poco con lo que comentaba el compañero, si llevándolo más allá del plano económico, yendo más a medidas políticas, ¿no sería más inteligente como acompañar esa armonización fiscal de una especie de trato europeo para que los estados que tienen un intervencionismo estatal un poco absurdo o excesivo comiencen a reducir tamaño de margen de acciones de intervencionismo estatal y se liberalicen algunos estados para que los estados como, no sé, los Balcanes o España mismamente estén al mismo nivel de Suecia, Dinamarca, Países Bajos? Bueno, es que se habla de reformas estructurales, de eso es lo que se habla. Es que pensaba que solo era armonizar fiscalmente. No. Uf, qué va. Sería muy complicado. Eso sería maravilloso. O sea, bueno, ya hemos armonizado algunas cosas, ¿vale? Es decir, a ver si no hemos hecho nada desde que se aprobó el Tratado de Roma, que fue en el 57. Es decir, a ver si... aquí se han hecho muchas cosas. Y desde que entró España en el año 86, ya son 35 años. Se han hecho cosas. Lo que pasa es que
Luego, pues cada uno tiene un librito, tiene cada una forma de actuar, ¿no? Y entonces resolver todos los problemas sería difícil. Va a ser más fácil poner algo por encima, hacer la unión fiscal y que cada uno se apañe para abajo y haga rápidamente todo lo demás, ¿no? En todo caso, has apuntado como unos países con una gran protección social, como Suecia, Noruega, aunque no está formalmente en la Unión Europea, pero bueno, es como si estuviera. Tú te puedes ir a trabajar a Noruega con tu pasaporte. Es decir, es como si fuera Unión Europea, Finlandia, etcétera. Ellos tienen una gran protección social, pero también una gran libertad económica. Es decir, han sido compatibles. Tienen una filosofía más adoptada por parte de todos. Hay que ayudar a crecer y luego repartir. No repartas primero antes de crecer. Es que aquí a veces repartimos antes que... Y no me refiero solo a este gobierno. En general, tenemos esa visión de, bueno, vamos a repartir, primero crezcamos y luego repartiremos, ¿no? Y esos países lo han llevado muy bien. No será fácil convencer a esos países si no hay un acuerdo con un cumplimiento claro por parte de todos, ¿no? Porque al final la previsión del déficit público o del crecimiento, etcétera, será mucho más exigente en ese momento cuando seamos una unión fiscal. No puede decir, bueno, este año se me ha escapado, el año pasado fue irremediable por el tema de la pandemia, pero es decir, el no cumplimiento prácticamente desde el 2014-2015 ya afectado a varios gobiernos, de nuestras medidas, etcétera, que no hayamos vuelto a una senda de superávit. ¿Cuándo vamos a volver a la senda de superávit si no es cuando estamos en un crecimiento? Por lo menos a 3 años vista, 4 años vista, seamos creíbles. Entonces, no va a ser fácil, ¿eh? Habrá elementos a favor, sobre todo si estamos en un precipicio, pero yo creo que se adaptará, como siempre, una visión incompleta, una unión fiscal, y veremos a ver cómo la materializamos. Un tesoro, etcétera, que a lo mejor cubrirá solo una parte de las emisiones, o se garantizará una parte de las emisiones. Pero creo que poco a poco la política monetaria la vamos a ver que no es capaz de resolver todo y vamos a tener que avanzar en la fiscal, que incluye las reformas, ¿eh? Comentabas de falta de disciplina fiscal de algunos países. ¿El Banco Central Europeo tiene algún mecanismo para forzar a los países a cumplir esa disciplina? No, ya no. Lo tenía Trichet cuando mandó la carta a Zapatero, famosa. Le dijo, si ustedes cambian, ¿qué era la norma, ¿no?, de la consolidación? Algo que tuvieron que cambiar en la Constitución. Eso sí que se hizo y tal. Yo me plantearé compras muy puntuales de deuda. Con Draghi ya no fue necesario, aunque él creó un mecanismo que era el Outright Monetary Transaction o algo así, pero nunca se empleó. Y aquel país que se comprometiera le iban a comprar la deuda, no hizo falta, ¿no? Ya no. Bueno, vamos a ver, ojo, sí que tiene dejar de comprar deuda y que empieza a sudar ese país, ¿vale? Eso sí, pero nada más. Que quizás es lo que ha hecho con Italia, no entiendo por qué con Italia, o es que a lo mejor el mercado se ha preocupado con Italia. Italia está creciendo ahora por primera vez en 20 años más que España. Es la primera vez. Pero yo creo que el gobierno italiano... O sea, Italia tiene problemas estructurales muy serios también, ¿eh? Pero quizás tiene una mayor credibilidad el gobierno italiano. No quiero decir que España tengamos que buscar a dedo una persona como Mario Draghi, que allí eso es democracia, y aquí no, aquí tenemos unos requisitos, etcétera, pero les ha funcionado. A ellos les ha funcionado, es decir, es creíble Mario Draghi. Pero sin embargo me ha sorprendido que sean ellos la primera que han tenido tensión, etcétera. También es un mercado más grande, no sé si es un movimiento especulativo, no me ha dado tiempo, ¿no? La única manera que tienen es hacernos sufrir, pero no es un mandato, decir, oye, dejo de comprarte la deuda. Pero tal como están los políticos, diría, el Banco Central Europeo está siendo contrario a mi país porque me ha dejado de comprar deuda. Claro, al final lo dirían los políticos, ya no se callan en ninguna parte, lo soltarían en Twitter y se quedarían tan panchos. Es decir, que, claro, es que una de las cosas que ha pasado en estos años es que soltamos todo en Twitter. Es decir, y ellos también, los políticos y los gobernantes. Cuando se ven muy acorralados y creen que pueden tener un efecto electoral, sueltan lo que haga falta. Aunque se cargue la credibilidad de un banco central. A lo mejor solo dura 2 minutos ese problema de credibilidad, pero le pegan un guantazo. Ese es uno de los problemas. Entonces, la única manera que tiene es dejar de comprar deuda. De todas maneras, yo creo que lo que le ha pasado a Italia, si es permanente, nosotros lo sentimos mañana o lo estaremos sintiendo ya. Hola, yo tenía una pregunta que a lo mejor no está directamente relacionada con la conferencia, pero que al estar tú aquí yo creo que es la persona para preguntar.
¿cómo le ha afectado el Brexit a la banca continental, a la banca británica y el sistema financiero? Porque yo la verdad es que de eso no he leído mucho, no sé cuál es la situación y me gustaría que nos contarais algo al respecto. Sí, el problema del Brexit es que, por un lado, ha coincidido con la pandemia, y entonces ha habido que cooperar en determinadas cosas, etcétera, pero a día de hoy el gran problema lo tiene el Reino Unido. Lo estamos viendo, ¿no? Es decir, no tienen gasolina, o no les llega no sé qué. Entonces, para Europa, pues aquellos países que tenían una gran exposición al Reino Unido, pues como España y la banca española, pues ha tenido que reaccionar. Inicialmente el Santander y el Sabadell pues han pasado a lo mejor unos trimestres más apurados, pero no sé si estáis leyendo, Sabadell está otra vez de pie y con toda la fuerza. Es decir, que tuvo un problema con el banco que compró allí y ya también está bien. Es decir, que al final es cuestión de amoldarse y que los políticos no vuelvan a mover todo el tablero de ajedrez, a tirarlo por los aires. No quiero jugar. Yo creo que ahora ya no va a pasar así nada malo, salvo lo que sea, es que no se pongan de acuerdo ahora con la tensión esta que tienen de la pesca con Francia, etcétera. Si son rifirrafes, pero más o menos se mantienen los principios, los empresarios ya se han adaptado, las personas ya nos hemos adaptado. Pues el único problema es que vuelve a haber incertidumbre, ¿no? Hombre, el Brexit fue una mala noticia, porque al final el Reino Unido era un cascarrabias, pero estaba dentro, era todo mucho más cómodo, y ellos han salido perdiendo, creo que definitivamente, ¿no? Y va a tardar tiempo, volverá, porque al final las nuevas generaciones lo cambiarán esto otra vez, no sé, será en otro formato, será un formato EFTA o tipo Noruega, porque yo creo que ya dentro va a ser muy difícil de vender, otra vez en el Reino Unido volver. Pero bueno, esperemos que no siga por ahí Europa la vía de irse desmantelando. Por aparte, cada país que se independice también lo va a pasar mal, ¿no? Es decir, yo creo que en este momento el Reino Unido es más irrelevante, casi que algo que ellos no pensaban que iba a ocurrir, ¿no? Pero claro, al final el bloque es el importante, el bloque es el que se ha quedado es fuera, ¿no? Entonces, pues sí, puede haber alguna tensión de suministro, etcétera, pero si no hay negociación de las normas o ruptura de las normas que se acordaron, yo creo que todos estamos adaptados a ellas. Si son pequeños rifirrafes, no pasa nada. Sí, yo tenía dos preguntas. La primera era relacionada con el tema de, usted ha comentado ciertos problemas que tenemos en nuestra economía, como por ejemplo que somos... Acércatelo más fuerte. Ay, no. Para que no te oigo mucho. Vale. Ha comentado que tenemos distintos problemas en nuestra economía, hablo de la nacional, como por ejemplo que somos excesivamente dependientes del turismo. Y mi pregunta es, de cara a las generaciones jóvenes como la mía, de cara a futuro, ¿usted ve alguna alternativa viable a nivel económico de poder orientar las inversiones para fortalecer el sector del I+D en España, cambiar un poco el modelo productivo orientado más a economías industriales, de desarrollo, digitales, etcétera? Y la segunda pregunta es, como hemos estado comentando el tema de la unión fiscal, ¿eso hasta qué punto afectaría a la soberanía o la independencia de los distintos estados dentro de la Unión Europea? Porque evidentemente supondría un traslado de competencias importantes y la economía es fundamental en distintos aspectos de la democracia o de la vida en sociedad. Entonces, ¿hasta qué punto eso podría dañar a los países europeos? Yo, empezando por la segunda, no creo que ningún país firmara un acuerdo por el que se saliera perjudicado, ¿no? Yo pienso que ya estamos tan integrados, es uno de los problemas del Brexit, es decir, el Brexit ha sido algo que estaba totalmente integrado en la cadena de valor, en el funcionamiento, en los suministros, que de repente haces clac y te lo sacas por las bravas, y además sin el acuerdo suficiente o suficientemente bueno que se esperaba. Entonces, yo creo que es casi irremediable que vayamos a dar más pasos de integración, porque vimos la crisis financiera y necesitábamos una unión bancaria. Hemos visto que ahora hacía falta vacunación, y santa vacunación europea, que estábamos todos temerosos de ¿llegarán las vacunas europeas? Pues el mejor sitio que ha funcionado, efectivamente. Es decir, cuando llega un problema serio, ¿quién nos lo ha arreglado? ¿Nosotros por nosotros mismos o Europa? Nos la arregló Europa. No digo que la señora von der Leyen sea la mejor, ni nada por el estilo, pero que evidentemente los problemas, cuando tú tienes un poder de negociación mayor de 27 países, etcétera, pues yo creo que es algo mucho más bueno, ¿no? Y además es casi irremediable, es que ya tenemos tanta integración, es decir, si al final las cadenas de valor están integradas como ocurre,
pues la fiscalidad tiene que ser similar. No podemos seguir teniendo pues alguien que dice, no, yo un poquito mejor, como Irlanda, como Luxemburgo. Pues, bueno, Luxemburgo es que es un centro financiero, pero Irlanda no. Entonces, y que tengamos, no, pero yo es que sí, me beneficio un poquito, sigue funcionando todo. Mis industrias también tienen que beneficiarse, pero yo además me beneficio porque vienen aquí las Google, etcétera, y se instalan aquí, ¿no? Entonces, claro que habría que hacer renuncias, pero ya las hemos hecho. Pero renuncias, lógicamente, por algo bueno. Esta vez no es como cuando entramos en la Unión Europea, que hubo que renunciar a parte de la producción agraria o ganadera, etcétera. Ahora no, ahora hay que renunciar a capacidades burocráticas, etcétera, o capacidad impositiva, etcétera. Pero yo creo que no sería tan doloroso. Yo creo que para un país como España, más Europa siempre va bien. Y además aquí en general lo hemos demostrado. Más vacunación nos ha ido bien. Yo no me considero los más tontos, sino los más listos. Hemos sido un país muy solidario, nos hemos vacunado más que nadie. El gobierno lo habrá hecho mejor o peor, ¿vale? Y Europa lo habrán hecho muy bien, los gobiernos y las comunidades autónomas, pero es porque los españoles nos hemos querido vacunar. Es decir, los españoles hemos sido unos disciplinados a ponernos todos la vacuna, y estábamos todos prácticamente los que queríamos vacunarnos, mayores de 12 años, vacunados hace un mes y medio. El 15 de septiembre. Ahora quedan los 4 millones que no se quieren vacunar, etcétera, que cada uno es libre, ¿no? Pero que es un problema. En ese contexto, yo creo que no habría renuncias, pero no sé si serían tan perjudiciales. Es decir, yo creo que todo lo contrario, ensancharía el campo de juego, como se dice en el fútbol, es decir, lo haría más amplio, ¿no? En cuanto a la primera, está abriendo en qué invertir, ¿no? Vamos a ver, necesitamos una política mucho más agresiva de I+D, pero llevamos hablando los 30 años, ya aburrimos los economistas. Los economistas que somos muy malos, es decir, siempre damos recetas de los malos, ¿no? Es decir, no suban mucho las pensiones, pero vamos a ver, no es porque no queramos que no tengan dinero pensionistas, es porque no son sostenibles y vienen otros pensionistas por detrás y no somos los malos, es que no, y al final esta receta de que aumentemos la I+D, los países más ricos son más ricos porque han invertido en I+D. No es que inviertan en I+D porque son más ricos, Ojo, va primero la I+D antes que ser rico. No, como son más ricos invierten en I+D, no. Porque han invertido en I+D son más ricos. Que parece lo mismo, pero no es lo mismo lo que estoy diciendo. Corea era como España hace 30 años. 47 millones, bueno, en aquel momento era menos, tiene 47 millones. Nosotros tenemos La Casa de Papel, mira, y ellos los Juegos de Calamar, mira. Cada uno ha hecho. Nosotros tenemos Almodóvar, ellos tienen Parasites, la película esa. En nada más nos parecemos 30 años más tarde. Perdón, ¿es así? Y bueno, es que ellos a lo mejor no tienen tanta vida, también tendrán sus vacaciones y tendrán sus cosas. Es que lo que pasa es que ahí apostaron por I+D. Luego tuvieron Samsung, tuvieron otras grandes empresas, vale. Pero aquí también tenemos otras empresas. Tenemos una telefónica global, que es Telefónica, Movistar. Entonces, primero hay que apostar por una I+D. Segundo, hay que creer en los científicos. Y creer no es hacerte una foto, es realmente creer y apostar. Y hace falta tradición. Y ser muy flexible. Que tienes que cooperar público-privado, bien. Que tienes que cooperar con una empresa extranjera que venga aquí, pues tampoco pongas tabús. Es decir, y sobre todo tienes que aprovechar los muchos recursos humanos que tenemos en nuestro país, porque está saliendo mucha gente preparada de las universidades españolas joven, y muchos se están yendo fuera. Es verdad que es un mercado global, un ingeniero informático o cualquier tipo de ingeniero puede irse a otro país, ¿no? Pero aquí también sería importante que retuviéramos el talento, y para retener el talento tiene que ser con atractivo también para esa persona, que querrá quedarse probablemente en España si le ofrecen algo parecido afuera, porque es su casa, ¿no? Y entonces, son muchas políticas transversales que hemos ido fallando una tras otra en las últimas décadas y que no preocupa nada a los políticos, no hablan de ello, no hablan nunca. Es decir, entonces, pero claro, aquí la clave es apostar por el I+D y sobre todo es invertir de verdad. Es decir, al final, llegar a ese porcentaje, pues son 10.000 millones más, o 8.000 millones más, pues hazlo de una vez. A lo mejor no lo loco, paulatinamente, pero anúncialo. Y empieza a ver y crea incentivos fiscales para que sea I+D de verdad, con el sector privado, etcétera. Pero tienes que creer en eso. Es que yo creo que es parte en el origen, o no se entiende, o no confían en la ciencia, o piensan que no va a funcionar adecuadamente, o que no podemos, y hay muchos sectores muy competitivos en la empresa española, en tecnología del agua, en tecnología de ingeniería civil, somos de los primeros del mundo, no nos olvidemos, no solamente hay que hacer microchips, es decir pero hay que tener una apuesta decidida. Yo creo que a día de hoy no la ha habido, no da votos.
creo que, no sé si hay alguna pregunta más. Si no, yo creo que vamos a ir cerrando la sesión, pero yo quisiera emplazarte, Santiago, darte las gracias y emplazarte, yo creo que en un plazo, no demasiado largo, porque vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre con la inflación, vamos a ver, por tanto, qué ocurre con los tipos de interés y vamos a ver qué ocurre con las tasas de crecimiento, ¿no? Que son, yo creo, las tres variables. Las dos primeras, de alguna forma, están relacionadas, ¿no? Tipos de interés e inflación. Y la tasa de crecimiento pues no está tan relacionada, pero está en la ecuación de la sostenibilidad de las finanzas públicas y por lo tanto ahí va todo unido, ¿no? Supongo que tendremos que ver qué es lo que ocurre en los próximos meses y supongo que desde Funcas y Santiago en particular pues podrán darnos una visión y una explicación de lo que ocurra, que esperamos que no sea muy malo. Esperemos que no. Esperemos que no. Muchas gracias. Gracias.